Mientras estaba en mi laboratorio, mi madre irrumpió, destruyendo mi investigación genética de 10 años, gritando, «Tu hermano merece la herencia del abuelo más que tú». La observé con calma mientras destruía todo. Cuando el abogado de la familia reveló los resultados de la prueba de ADN en la reunión, mis padres se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. Soy Catherine Matthews, tengo 32 años, y hasta hace 6 meses, mi vida giraba en torno a mi laboratorio de genética, donde estudiaba trastornos hereditarios raros. Mi abuelo, quien inspiró mi viaje científico, me dejó su herencia cuando falleció. Fue entonces cuando mi familia mostró su verdadera naturaleza. Mi madre me exigió que le cediera todo a mi hermano. Cuando me negué, destruyó 10 años de mi investigación en un ataque de furia ciega. Pero lo que ninguno de nosotros esperaba era cómo los resultados de la prueba de ADN destrozarían los cimientos de nuestra familia para siempre. Si te preguntas por qué una madre destruiría el trabajo de toda la vida de su hija, prepárate. Esta historia tiene más giros que una hélice de ADN. Antes de sumergirme, me encantaría saber desde dónde me estás leyendo. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete, y déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez tu familia se ha vuelto en tu contra por dinero? Creciendo, mi abuelo, Edmund Matthews, era mi héroe. Mientras otros niños tenían personajes de Disney en sus paredes, yo tenía un retrato enmarcado de Rosalind Franklin al lado de mi cama. El abuelo Edmund notó mi fascinación por la ciencia desde muy temprano. Recuerdo estar sentada en su estudio a los 7 años, escuchando atentamente mientras explicaba la herencia genética usando gominolas de diferentes colores. Katie, decía, sus ojos brillando detrás de unas gafas de montura metálica, los secretos de la humanidad están escritos en nuestro ADN. Algunas personas pasan sus vidas leyendo libros ordinarios, pero los científicos como nosotros leemos el libro de la vida misma. Esos momentos me moldearon. Me lancé a la ciencia con una pasión que desconcertaba a mis padres, pero que encantaba a mi abuelo. Mi madre, Laura, estaba más preocupada por el estatus social que por los logros científicos. Mi padre, Thomas, aunque cariñoso, generalmente se plegaba a lo que mi madre quería. Luego estaba mi hermano, Jason, 3 años menor y perpetuamente buscando ser el centro de atención. Catherine está pasando por una fase, le decía mi madre a sus amigas cuando prefería quedarme a estudiar en lugar de asistir a los eventos del club de campo que ella tanto apreciaba. Superará esta obsesión por la ciencia. Pero nunca lo hice. Con el aliento de mi abuelo, me gradué como la primera de mi clase en Harvard, y luego completé mi doctorado en investigación genética, especializándome en trastornos neurológicos hereditarios raros. El abuelo Edmund no solo me animó, sino que financió mi investigación inicial cuando las subvenciones tradicionales fracasaron. La inversión en conocimiento paga el mejor interés, citó a Benjamin Franklin en mi graduación. Creo en lo que estás haciendo, Katie. Mi investigación se centró en identificar marcadores genéticos específicos asociados con una rara condición neurológica llamada síndrome de Matthews-Sinclair, nombrada en parte en honor a mi abuelo, quien documentó por primera vez la condición en la década de 1970. Este devastador trastorno afecta a menos de 1,000 personas en todo el mundo, pero causa un deterioro progresivo de las funciones motoras desde la infancia. Durante 10 años, recopilé datos meticulosamente, analicé muestras genéticas y desarrollé protocolos de prueba que empezaban a mostrar resultados prometedores. La universidad celebró mi trabajo. La doctora Matthews está a la vanguardia de la medicina genética personalizada, anunció el jefe de mi departamento en una gala de recaudación de fondos el año pasado. Mi abuelo, entonces de 89 años, irradiaba orgullo desde la primera fila. Mis padres asistieron a esos eventos, pero con visiblemente menos entusiasmo. ¿No podrías trabajar en algo más rentable?, preguntó mi madre una vez. La nueva empresa inmobiliaria de tu hermano podría usar a alguien con tus habilidades organizativas. Jason, mientras tanto, saltaba de una idea de negocio a otra, un bar deportivo que cerró en un año, una línea de ropa que nunca pasó de la fase de muestra, un imperio inmobiliario que consistía en 2 propiedades en ruinas que no conseguía alquilar. Cada fracaso fue recibido con el apoyo inquebrantable y las excusas de mi madre. Jason aún no ha encontrado su vocación, lo defendía ella. No todo el mundo descubre su camino tan temprano como tú, Catherine. Lo que yo no sabía entonces era cuán profundamente endeudado se había caído mi hermano. Su hábito de juego, cuidadosamente oculto a la mayor parte de la familia, lo había puesto en una posición precaria con algunas personas peligrosas.
Todo cambió hace 6 meses cuando mi abuelo falleció pacíficamente mientras dormía a los 90 años. Había vivido una vida plena, pero su pérdida me golpeó duramente. Mientras estaba sentada en mi laboratorio la noche después de enterarme de su muerte, sentí un vacío que ninguna explicación científica podía llenar. Mi mentor, mi defensor, mi inspiración, se habían ido. Lo que no me di cuenta fue que su fallecimiento pondría en marcha una cadena de eventos que pondrían a prueba no solo mi resiliencia emocional, sino los cimientos mismos de nuestra familia. El funeral fue un asunto sombrío, celebrado en la histórica capilla donde mi abuelo había asistido a servicios durante más de 60 años. Distinguidos colegas de su carrera científica se mezclaron con miembros de la familia, muchos compartiendo historias de cómo Edmund Matthews había tocado sus vidas. Pronunció un panegírico que se centró en sus contribuciones científicas y su gentil mentoría. Mi voz se quebró solo una vez cuando mencioné cómo había apoyado mi investigación cuando pocos creían en ella. Mi madre se sentó en la primera fila, secándose los ojos secos con un pañuelo bordado. Jason parecía genuinamente triste, siempre se había llevado bien con el abuelo, aunque compartieran pocos intereses. Mi padre, estoico como siempre, colocó una mano de apoyo en mi hombro mientras volvía a mi asiento después de hablar. Estaba muy orgulloso de ti, susurró papá. Fue una de las pocas veces que lo vi expresar una opinión que podría diferir de la narrativa de mi madre. 3 días después del funeral, nos reunimos en la oficina de Samuel Wilson, el abogado de mi abuelo durante 30 años. La sala revestida de madera, con sus libros de leyes encuadernados en cuero, se sentía apropiadamente seria para la ocasión. Samuel, un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y ojos amables, nos saludó a cada uno con un apretón de manos firme. Edmund fue muy específico sobre sus deseos, comenzó Samuel, abriendo una gruesa carpeta. Intentaré que esto sea lo más sencillo posible. Los términos del testamento eran claros. Yo era la beneficiaria principal de la herencia de mi abuelo, valorada en aproximadamente $3.2 millones, incluyendo su histórica casa victoriana, cartera de inversiones y una extensa colección científica. Había legados menores a diversas organizaciones científicas, a su ama de llaves de toda la vida, y una suma modesta a Jason. La fuerte aspiración de aire de mi madre fue audible cuando Samuel terminó de leer. Debe haber algún error, dijo ella, con la voz controlada. Edmund siempre tuvo la intención de que su herencia se dividiera equitativamente. Samuel sacudió la cabeza suavemente. Me temo que no, Laura. Edmund fue muy claro. Quería que su legado científico continuara a través del trabajo de Catherine. Esto es ridículo, continuó mi madre, elevando la voz. Jason también es familia. Él tiene necesidades. Me senté en un silencio atónito. Aunque sabía que mi abuelo apoyaba mi trabajo, no esperaba ser nombrada la heredera principal. Fue abrumador y agridulce. Habría cambiado cada céntimo por tenerlo de vuelta. Mamá, está bien, dije finalmente. Por supuesto que ayudaré a Jason. Podemos hablar sobre cómo hacerlo justo. La expresión de Jason era ilegible, había estado inusualmente callado durante toda la reunión. Discutiremos esto en casa, afirmó mi madre con firmeza, recogiendo su bolso de diseñador. Samuel, vamos a impugnar este testamento. La expresión de Samuel se mantuvo profesional, pero sus ojos transmitían preocupación. Eso es, tiene razón, por supuesto. Pero debo mencionar que Edmund anticipó posibles desacuerdos. El testamento es bastante sólido. El viaje a casa fue silencioso. Una vez que llegamos a casa de mis padres, donde habíamos acordado reunirnos después de la lectura, la fachada controlada de mi madre se resquebrajó. Tu abuelo no estaba pensando con claridad al final, anunció, paseándose por la sala. Jason ha tenido problemas para encontrar su camino. Esta herencia podría arreglar su vida. Mamá, lo entiendo, respondí. Estoy feliz de ayudar a Jason financieramente, pero el abuelo quería que su casa y sus colecciones fueran preservadas. Tienen un significado científico. Tu hermano tiene deudas, continuó como si yo no hubiera hablado. Deudas serias. Esto no se trata de justicia, Catherine. Se trata de lealtad familiar. Jason finalmente habló. Yo no pedí esto, Kate, su voz llevaba una nota de genuina angustia. Pero estoy en problemas, más profundos de lo que nadie sabe. Durante la siguiente hora, la verdad salió a la luz.
Jason había pedido dinero prestado a personas que no ofrecían planes de pago amigables. Su hábito de juego se había convertido en una adicción en toda regla. Debía casi $800.000 a acreedores, algunos de los cuales amenazaban con daño físico. «Puedo ayudar con las deudas», ofrecí. «Podemos establecer un plan de pago con la herencia. Incluso puedo liquidar algunas de las inversiones». «Eso no es suficiente», insistió mi madre. «Necesitamos vender todo. La casa, las colecciones, todo». «Pero eso no es lo que quería el abuelo», protesté. «Su colección científica pertenece a un museo o institución de investigación, y la casa vale más de $1 millón en el mercado actual». Mi madre interrumpió. «Tu abuelo se ha ido, Catherine. Los vivos importan más que los deseos de los muertos». Esa noche marcó el comienzo de una guerra fría familiar. Mi madre organizó una cena familiar la semana siguiente, que resultó ser una emboscada. Tías, tíos y primos habían sido reclutados para persuadirme de hacer lo correcto. «La familia tiene que estar unida», insistió mi tía Vivian durante el postre. «Tu abuelo no querría ver a la familia destrozada así». «Tu investigación es importante», agregó mi tío Patrick, «pero la situación de Jason es de vida o muerte». Salí de la cena sintiéndome aislada y traicionada. Solo mi padre había permanecido en silencio durante toda la reunión, sus ojos comunicando incomodidad, pero su boca firmemente cerrada, su respuesta típica a la fuerte voluntad de mi madre. A medida que pasaban las semanas, me volqué en mi trabajo de laboratorio, encontrando consuelo en la precisión de la ciencia cuando mi vida familiar se sentía caótica. La herencia permaneció en el limbo mientras mi madre amenazaba con acciones legales, aunque Samuel me aseguró que el testamento era inquebrantable. «Tu abuelo anticipó esta reacción», me confió Samuel durante una reunión privada. «Laura siempre ha estado decidida a que las cosas se hagan a su manera». Yo no sabía entonces cuán lejos la llevaría esa determinación, o qué secretos yacían bajo la fachada cuidadosamente construida de mi familia. 3 semanas después de la lectura del testamento, la campaña de presión se intensificó. Mi madre comenzó a llamar a diario, alternando entre la manipulación emocional y la ira fría. «Te llevé durante 9 meses», dijo durante una llamada particularmente agotadora. «Te llevé a todas las ferias de ciencias, a todos los campamentos de verano, ¿y así me pagas? Viendo sufrir a tu hermano». «Mamá, me he ofrecido a ayudar con las deudas de Jason», le recordé por lo que parecía la 100ª vez. «Pero la colección científica del abuelo es insustituible. Su casa contiene el trabajo de su vida». «Cosas», había gritado. «Eliges cosas por encima de la seguridad de tu propio hermano». Las llamadas llegaban a todas horas. A veces me despertaba a las 3 de la madrugada con mi teléfono vibrando con mensajes de texto que enumeraban todos los sacrificios que mis padres habían hecho por mi educación. Otros miembros de la familia se unieron, creando un coro de culpa y acusación. El enfoque de Jason era diferente. Aparecía en mi apartamento con aspecto exhausto y asustado. «Me han amenazado con romperme las piernas», Kate confesó durante una visita, mostrándome mensajes de texto amenazantes de números desconocidos. «No me lo estoy inventando». «Deberíamos ir a la policía», sugerí. «Esta gente no le teme a la policía», respondió. «Necesito pagarles pronto». Contacté a Samuel de nuevo, buscando consejos sobre cómo liberar algunos fondos para ayudar a Jason sin comprometer los deseos de mi abuelo. «Podemos establecer un fideicomiso para tu hermano», sugirió Samuel, con condiciones para el tratamiento de la adicción y asesoramiento financiero. Cuando le propuse esta solución a mi madre, la rechazó de plano. «A tu hermano no hay que tratarlo como a un niño», espetó. «Necesita un nuevo comienzo». «¿Toda la herencia, Catherine?» «Esa es la única solución aceptable». El primer incidente realmente alarmante ocurrió 5 semanas después del funeral. Estaba trabajando tarde en mi laboratorio cuando el sistema de seguridad me alertó de que alguien había entrado en el edificio usando mi código. La grabación de vigilancia mostró a mi madre irrumpiendo por el pasillo hacia mi laboratorio. La encontré en la puerta, sorprendida por su aparición inesperada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Es casi medianoche». Me empujó, sus ojos recorriendo el laboratorio con desprecio sin disimular. «¿Esto es lo que eliges por encima de la familia? Tubos de ensayo y papeles». «Este es un trabajo importante»,
dije con cuidado, observando cómo tomaba un cuaderno que contenía meses de datos de observación. Mamá, por favor, ten cuidado con eso. ¿Importante?, se rió amargamente. ¿Sabes qué es importante? Hoy 2 hombres visitaron a tu hermano y le dijeron que le romperían los dedos, uno por uno, si no paga antes de fin de mes. Mi estómago se encogió. Estoy tratando de ayudar. Me he ofrecido. Las ofertas no son suficientes. Tiró el cuaderno, peligrosamente cerca de un conjunto de muestras cuidadosamente etiquetadas. Cede la herencia a Jason. Toda. O ya no eres mi hija. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotras. Siempre había sabido que mi madre favorecía a Jason, pero este ultimátum me hizo ver la realidad con dolorosa claridad. No lo dices en serio, dije en voz baja. Pruébame. Sus ojos estaban fríos y desconocidos. La lealtad familiar importa más que nada, Catherine. Más que los deseos de tu abuelo. ¿Más que esto? Hizo un gesto despectivo hacia mi laboratorio. Pasatiempo. Después de que se fue, me quedé sentada temblando en mi escritorio. El encuentro había cruzado una línea, pasando de la presión a algo que se sentía peligrosamente cerca de una amenaza. Al día siguiente, instalé cámaras de seguridad adicionales en mi laboratorio y cambié todos mis códigos de acceso. Más tarde esa semana, organicé otra reunión con Samuel. Su oficina se sentía como el único territorio neutral que quedaba. Tu madre ha impugnado formalmente el testamento, me informó, con aspecto preocupado. Pero hay algo más que deberías saber. Samuel dudó, pareciendo sopesar sus obligaciones profesionales frente a otra cosa. Tu abuelo vino a verme hace unos 8 meses, continuó finalmente. Estaba preocupado por ciertas dinámicas familiares. Solicitó algunas disposiciones adicionales en su testamento. Disposiciones que solo entrarían en vigor si el testamento era impugnado. ¿Qué tipo de disposiciones?, pregunté, confusa. Verificación de ADN, dijo Samuel con cuidado. Edmund tenía algunas preocupaciones sobre las relaciones familiares que nunca compartió con nadie excepto conmigo. Solicitó que si su testamento era impugnado, se requerirían ciertas pruebas de ADN antes de que se pudiera distribuir cualquier herencia. Me recosté, atónita. ¿Pruebas de ADN? ¿Qué le preocupaba? No especificó, respondió Samuel. Simplemente insistió en la disposición. Supuse que era la cautela de un científico envejecido, quizás demencia temprana. Pero Edmund estuvo lúcido hasta el final. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora que tu madre ha impugnado formalmente el testamento, el requisito de verificación de ADN se activa. Todos los beneficiarios potenciales deberán presentar muestras para confirmar su relación con Edmund. Salí de la oficina de Samuel con más preguntas que respuestas. ¿Qué había sospechado mi abuelo? ¿Por qué incluiría una disposición tan inusual? La científica en mí estaba intrigada, pero la nieta en mí estaba profundamente inquieta. Cuando informé a mi madre del requisito de ADN, su reacción fue explosiva. Absolutamente no. Esto es absurdo. Tu abuelo estaba perdiendo la cabeza al final. Es un simple frotis bucal, repliqué, desconcertada por su reacción extrema. Si quieres impugnar el testamento, esto no es negociable. Después de horas de discusión, mi madre y Jason aceptaron de mala gana las pruebas. Mi padre, aunque técnicamente no era un beneficiario, se ofreció a participar también por el bien de la unidad familiar, dijo en voz baja. Ninguno de nosotros podría haber predicho cómo esas simples muestras de ADN desvelarían décadas de secretos, o que mi madre tomaría medidas desesperadas antes de que la verdad saliera a la luz. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Llegué a mi laboratorio a las 7:30 de la mañana, con un termo de café en la mano, la mente ya a toda velocidad con la agenda de investigación del día. Mi laboratorio ocupaba el ala este del edificio de genética de la universidad, un espacio que había organizado cuidadosamente a lo largo de los años para reflejar mi enfoque metódico de la investigación. La mesa de trabajo central albergaba mi equipo principal, centrífugas, máquinas de PCR y microscopios especializados para examinar material genético. Las paredes estaban forradas con estantes de muestras meticulosamente etiquetadas, algunas de pacientes con el raro síndrome de Matthews-Sinclair, otras de grupos de control.
Mi escritorio en la esquina contenía pilas de cuadernos que documentaban 10 años de observaciones, hipótesis y avances. Esa mañana, estaba particularmente emocionada por una correlación prometedora que había descubierto entre un marcador genético específico y los síntomas de inicio temprano. Si se confirmaba, podría conducir a un diagnóstico e intervención más tempranos para los niños afectados. Buenos días, doctora Matthews, llamó Angela, mi asistente de posgrado, al entrar a las 8:15. Han llegado esas nuevas muestras del Hospital Infantil de Boston. Las he registrado en el sistema. Momento perfecto, respondí, ya enguantada y lista para trabajar. Hagamos las primeras proyecciones hoy. La mañana transcurrió en un productivo torbellino. A mediodía, Angela se fue a clase, y decidí almorzar en la cafetería de enfrente. Aseguré el laboratorio como siempre, materiales sensibles debidamente almacenados, ordenadores bloqueados, puerta asegurada. Mi teléfono vibró mientras esperaba mi pedido de sándwich. Una alerta de seguridad del laboratorio. Alguien había usado mi viejo código de acceso, el que había cambiado después de la inquietante visita de mi madre. La imagen que acompañaba la alerta, de la cámara de seguridad, mostraba a mi madre entrando en el edificio, con expresión decidida y sombría. Abandoné mi pedido de almuerzo y corrí de regreso al edificio de genética, el corazón latiendo con fuerza en cada paso. Mientras me acercaba a mi laboratorio, pude oír ruidos de golpes desde dentro. Empujé la puerta y me encontré con una escena de destrucción metódica. Mi madre estaba en el centro del laboratorio, con una trituradora en la mano, alimentando páginas de mis diarios de investigación a sus hambrientos dientes. A su alrededor reinaba el caos, portaobjetos de vidrio rotos esparcidos por el suelo, puertas de refrigeradores de muestras abiertas, contenidos derramados y contaminados. La pantalla de mi ordenador yacía boca abajo en el suelo, la pantalla rota. «Mamá». «¿Qué estás haciendo?», grité, corriendo hacia ella. Se giró, con los ojos salvajes por una rabia que nunca antes había presenciado. «Tu preciosa investigación. Esto es lo que te importa más que tu propia familia. Detente. Esos son insustituibles». Me abalancé sobre el cuaderno que tenía en sus manos, que contenía años de observaciones sobre patrones genéticos en grupos familiares afectados por el síndrome. «Tu hermano merece esa herencia más que tú», gritó, arrancando páginas antes de que pudiera alcanzarla. «Está en peligro por tu egoísmo». «Esto no tiene nada que ver con la herencia», grité, viendo con horror cómo arrasaba con el brazo un estante de portaobjetos preparados, enviándolos al suelo. «Este es el trabajo de mi vida». «Siempre fuiste egoísta», continuó, su voz ahora extrañamente tranquila, a pesar de su frenesí destructivo. «Siempre tan especial, tan inteligente. La favorita del abuelo. Nunca pensando en nadie más que en ti misma». Me quedé paralizada, viendo cómo destruía sistemáticamente 10 años de mi vida. Recipientes de muestras etiquetados con códigos de identificación de pacientes, familias que habían confiado en su material genético con la esperanza de encontrar respuestas, yacían contaminados y arruinados. Lo que más me llamó la atención más tarde fue mi propia reacción. Después del shock inicial, una extraña calma se apoderó de mí. Dejé de intentar retenerla físicamente y en su lugar me quedé mirando, casi clínicamente distante, mientras ella destrozaba mi vida profesional. Mi calma pareció alimentar su rabia. «Di algo», exigió finalmente, sin aliento por sus esfuerzos destructivos. «No te quedes ahí parada con esa mirada de superioridad». «¿Qué quieres que diga, mamá?», pregunté en voz baja. «¿Qué has ganado? ¿Qué cederé la herencia del abuelo ahora que has destruido mi investigación?» «Sí», gritó. «Jason necesita ese dinero. Su vida depende de ello». «La mayoría de mis datos están respaldados en servidores seguros», le informé, mi voz firme a pesar de la devastación que nos rodeaba. «La universidad mantiene archivos. Las muestras físicas son una pérdida significativa, pero no total. Lo que realmente has destruido hoy es cualquier relación que quedara entre nosotras». Mi tranquila recitación de los hechos pareció finalmente penetrar su rabia. Miró a su alrededor como si viera la destrucción con nuevos ojos. Por un momento, la incertidumbre brilló en su rostro. «Nunca entendiste la lealtad familiar», dijo finalmente, dejando caer la trituradora. «Tu abuelo tampoco. Siempre escondiéndote en laboratorios en lugar de cuidar lo que realmente importa».
Por favor, vete, dije en voz baja. Seguridad ya está en camino. Los llamé mientras regresaba corriendo aquí. Como por arte de magia, 2 oficiales de seguridad de la universidad aparecieron en la puerta, sus rostros mostrando sorpresa ante la escena que tenían delante. Doctora Matthews, ¿está todo bien?, preguntó uno, sus ojos recorriendo la destrucción. No, respondí simplemente. Por favor, escolten a mi madre fuera de las instalaciones y llamen a la policía. Voy a presentar cargos por destrucción de propiedad y material de investigación. Catherine. Mi madre parecía genuinamente sorprendida. ¿Arrestarías a tu propia madre? No me has dejado opción, dije, sintiendo finalmente el temblor en mi voz que señalaba que mi compostura se estaba resquebrajando. Por favor, vete. Después de que la escoltaron, me quedé sola en medio de los restos de mi vida profesional. El congelador especializado que contenía mis muestras más raras estaba desenchufado, su contenido ya descongelándose y degradándose. Los cuadernos que contenían observaciones escritas a mano estaban triturados sin posibilidad de recuperación. Equipos valorados en cientos de miles de dólares yacían dañados o destruidos. Solo cuando estuve verdaderamente sola permití que la distancia clínica se hiciera añicos. Me hundí en el suelo entre vidrios rotos e investigación arruinada, las lágrimas finalmente llegaron en sollozos convulsivos que parecían arrancados de algún lugar primal dentro de mí. Así me encontró Angela 30 minutos después, cuando regresó de clase. «Oh, Dios mío», susurró, navegando con cuidado a través de la destrucción para llegar hasta mí. «Doctora Matthews». «Catherine, ¿qué pasó?» «Pasó la familia», conseguí decir entre lágrimas. Las siguientes horas pasaron en un torbellino, la policía del campus, luego la policía de la ciudad, tomando fotografías y declaraciones, el jefe de departamento llegando, con el rostro ceniciento por la magnitud del daño, colegas de laboratorios vecinos viniendo a ofrecer ayuda, parados en la puerta, conmocionados por la naturaleza deliberada de la destrucción. «Reconstruiremos», me aseguró el jefe de mi departamento, con la mano en mi hombro. «Tus copias de seguridad de datos, tus publicaciones, el trabajo intelectual está preservado. Los materiales se pueden reemplazar». Pero ambos sabíamos que algunas cosas no se podían reemplazar. Las muestras de los pacientes representaban años de cuidadosa recolección, algunas de individuos que ya habían fallecido. Las observaciones escritas a mano en mis diarios contenían ideas y conexiones que aún no se habían digitalizado. Esa noche, con los informes policiales presentados y un destacamento de seguridad de la universidad apostado fuera de lo que quedaba de mi laboratorio, regresé a mi apartamento e hice algo que nunca antes había hecho, solicité una orden de alejamiento contra mi propia madre. Mientras rellenaba los papeles, mi teléfono se iluminaba continuamente con mensajes, mi padre expresando una confusa consternación, Jason alternando entre disculparse por las acciones de nuestra madre y seguir insistiendo en que debía arreglar esto cediendo la herencia, amigos y colegas ofreciendo apoyo y espacio de trabajo. Los ignoré a todos, centrándome en cambio en los documentos legales que tenía delante. Algo fundamental se había roto hoy, algo más allá de vasos de precipitados y microscopios. La comprensión de que mi propia madre destruiría lo que más valoraba para salirse con la suya había cambiado mi comprensión de la familia de maneras que apenas empezaba a procesar. Lo que aún no entendía era por qué la herencia le importaba tanto, lo suficiente como para cometer una destrucción criminal de propiedad. Las deudas de Jason eran graves, sí, pero la herencia de mi abuelo no era la única solución posible. Los resultados de la prueba de ADN, programados para ser revisados en nuestra próxima reunión familiar, pronto proporcionarían la pieza faltante de este doloroso rompecabezas, una verdad que mi madre había intentado desesperadamente evitar que saliera a la luz. 2 semanas después de la destrucción del laboratorio, la oficina de Samuel Wilson se convirtió en el escenario de la confrontación final de nuestra familia. La elegante sala de conferencias con su mesa de caoba pulida se sentía demasiado corporativa, demasiado estéril para las emociones crudas que pronto estallarían dentro de sus muros. La universidad había sido sorprendentemente comprensiva después del incidente. El presidente de mi departamento me había ayudado a presentar reclamaciones de seguros, y los colegas habían ofrecido espacio de laboratorio y asistencia para recuperar la investigación que pudiera rescatarse. La policía había acusado a mi madre de destrucción criminal de propiedad y allanamiento, aunque sabía que el caso quizás nunca llegaría a juicio. La orden de alejamiento, sin embargo, seguía en vigor, especificando que mi madre no podía acercarse a menos de 500 pies de mi casa o lugar de trabajo.
Llegué temprano a la oficina de Samuel, queriendo prepararme mentalmente para lo que inevitablemente sería una reunión difícil. Samuel me saludó con la grave preocupación de alguien que había presenciado demasiadas familias destrozarse por disputas de herencia. ¿Cómo te encuentras, Catherine?, preguntó, ofreciéndome café. Tan bien como se puede esperar, respondí, aceptando la taza humeante con gratitud. ¿Todos han confirmado que vienen? Sí. El abogado de tu madre le aconsejó que la asistencia es obligatoria si desea seguir impugnando el testamento. Los resultados del ADN también han llegado. Palpó un sobresellado sobre la mesa. No los he revisado todavía. Eso debería suceder con todas las partes presentes. Asentí, tratando de calmar mi corazón acelerado. ¿Qué había sospechado mi abuelo? ¿Por qué había insistido en la verificación genética como condición para la herencia? Mi padre llegó después, con 10 años más de edad que hacía solo unas semanas. El distinguido profesor de literatura que siempre se había conducido con tranquila dignidad ahora parecía disminuido, con los hombros encorvados como si llevara una carga invisible. Katie, dijo suavemente, abrazándome con inusual emoción. Siento mucho lo de tu laboratorio. El comportamiento de tu madre fue inexcusable. ¿Has hablado con ella?, pregunté, sorprendida por su inusual disposición a contradecir las acciones de mi madre. Nos estamos tomando un tiempo, respondió con cuidado. Esta situación ha revelado aspectos de nuestra relación que necesitan ser reevaluados. Antes de que pudiera indagar más, la puerta se abrió de nuevo. Entró Jason, sorprendentemente sobrio y bien vestido, en comparación con sus recientes apariencias desaliñadas. Me hizo un saludo tentativo, pero se mantuvo a distancia, claramente inseguro de su recepción después de las acciones de nuestra madre. Las últimas en llegar fueron mi madre y su abogada, una mujer de rostro afilado con un traje caro y ojos calculadores. Mi madre parecía compuesta y segura, como si la orden de alejamiento y los cargos criminales pendientes fueran inconvenientes menores en lugar de asuntos legales serios. Se sentó frente a mí, sin intentar saludarme. Ahora que todos están presentes, comenzó Samuel, me gustaría exponer la agenda de hoy. Primero, abordaremos la impugnación del testamento de Edmund Matthews, presentada por Laura Matthews. Segundo, como estipula el propio testamento, revisaremos los resultados de la verificación de ADN que se activó por esta impugnación. Finalmente, discutiremos los próximos pasos basados en esos hallazgos. La abogada de mi madre se inclinó hacia adelante. Mi cliente sostiene que su suegro no estaba en su sano juicio al hacer su testamento más reciente. La distribución desproporcionada a un solo nieto indica claramente influencia indebida. Esa es una acusación seria, consejera, respondió Samuel con calma. Sin embargo, Edmund Matthews se sometió a una evaluación psicológica exhaustiva solo 2 semanas antes de firmar este testamento. Los resultados, que tengo aquí, demuestran que era perfectamente competente para tomar estas decisiones. Deslizó un documento sobre la mesa. Además, Edmund dejó una declaración en vídeo explicando su razonamiento, que estoy preparado para reproducir si es necesario. Mi madre se removió incómoda. Claramente esto era nuevo para ella. Antes de continuar, prosiguió Samuel, el testamento estipula que, en caso de impugnación, la verificación de ADN se convierte en un requisito previo para cualquier distribución de activos. Cogió el sobresellado. Aquí tengo los resultados de LifeGene Laboratories, un centro de pruebas independiente que analizó muestras de Catherine, Jason, Thomas y Laura Matthews, comparándolas con el perfil de ADN de Edmund Matthews, que estaba archivado en sus registros médicos. La sala quedó en silencio mientras Samuel abría el sobre y escaneaba su contenido. Su profesionalismo vaciló momentáneamente, las cejas se levantaron en evidente sorpresa. Bueno, dijo finalmente, levantando la vista, esto es inesperado. ¿Qué es?, preguntó mi padre, inclinándose hacia adelante. Según estos resultados, dijo Samuel con cuidado, Jason Matthews no está genéticamente relacionado con Edmund Matthews. Un momento de silencio, luego estalló el caos. Eso es imposible, gritó mi madre. Esas pruebas están mal. Jason parecía atónito. ¿Qué significa eso? El abuelo no era mi abuelo. Samuel levantó una mano para pedir silencio. Hay más. La prueba también indica que Jason tampoco está genéticamente relacionado con Thomas Matthews.
Las implicaciones quedaron flotando en el aire como una nube tóxica. El rostro de mi padre se descolorió al comprender el significado. Laura, susurró, volviéndose hacia mi madre. ¿Qué es esto? La compostura de mi madre se desmoronó por completo. Las pruebas están mal, insistió, pero su voz carecía de convicción. Deben estar contaminadas. LifeGene es el centro de pruebas genéticas más reputado del país, dije en voz baja. Su tasa de error es inferior al 0.001%. Lo sabías, le dijo mi padre a mi madre, con la voz hueca de comprensión. Todos estos años, lo sabías. La abogada de mi madre le susurró urgentemente al oído, pero ella parecía estar más allá de cualquier estrategia legal ahora. Fue un error, dijo finalmente, las lágrimas corriendo por su rostro. Una noche, Thomas. Tú estabas fuera, en esa conferencia de literatura en Boston. Roger simplemente, estaba allí cuando yo necesitaba a alguien. ¿Roger? Mi padre parecía desconcertado. ¿Roger Wilson? ¿Mi colega de departamento? Mi madre asintió miserablemente. Hace 35 años, calculó mi padre en voz alta, su mente académica todavía funcionando a pesar de la bomba emocional. Me has mentido durante 35 años. A todos nosotros. Jason se quedó paralizado, su identidad desmoronándose visiblemente ante nuestros ojos. No soy un Matthews, logró decir finalmente. Eres mi hijo, insistió mi madre, intentando alcanzarlo. Eso no cambia nada. Él se apartó de su contacto. Todo lo cambia. ¿Quién soy yo siquiera? Las piezas de repente encajaron en mi mente con terrible claridad. Por eso estabas tan desesperada porque Jason obtuviera la herencia, le dije a mi madre. Sabías que si alguien hacía pruebas genéticas, la verdad saldría a la luz. Tu abuelo sospechaba, interpuso Samuel en voz baja. Nunca supo con certeza, pero tenía sus dudas. Por eso insistió en la cláusula de verificación de ADN si el testamento era impugnado. Sospechaba que, exactamente, demandó Jason, su voz elevándose con emoción. ¿Que yo no era realmente parte de la familia? ¿Que era una especie de cuco en el nido? Jason, no, dije, extendiendo la mano sobre la mesa hacia mi hermano, porque independientemente de la genética, eso es lo que había sido toda mi vida. Sigues siendo mi hermano. Esto no cambia nuestra historia compartida. Pero la revelación había alterado algo fundamental. Los desesperados intentos por asegurar la herencia, la presión creciente, la destrucción de mi laboratorio por parte de mi madre, todo eso provenía de este secreto enterrado que había guardado durante décadas. No solo había estado tratando de ayudar a Jason con sus deudas, había estado tratando de evitar que su engaño más antiguo saliera a la luz. Creo que necesitamos aplazar la reunión por hoy, sugirió Samuel con suavidad. Estas revelaciones son significativas, y todos necesitan tiempo para procesarlas. Mi padre se levantó abruptamente. Me quedaré en el club de la facultad hasta nuevo aviso, anunció, sin mirar a mi madre. Laura, saca tus cosas de la casa para el fin de semana. Thomas, por favor, comenzó mi madre, pero él la interrumpió con un gesto. 35 años, Laura. Cada día una mentira. Se volvió hacia Jason. Te crié como mi hijo. Te amé como mi hijo. Eso no cambia para mí. Pero necesito tiempo. Se fue sin decir otra palabra. Jason le siguió poco después, ignorando las súplicas de mi madre de que esperara, de que hablara. La mujer segura que había dominado la dinámica familiar durante décadas se sentó desplomada en su silla, la máscara corrida por las mejillas, pareciendo de repente su edad real y más. Samuel y yo intercambiamos miradas. La impugnación del testamento se había resuelto efectivamente, con la prueba de que Jason no estaba relacionado con mi abuelo, su derecho a la herencia se evaporó por completo. Pero esta victoria hueca no trajo satisfacción. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Samuel mientras mi madre era acompañada fuera por su abogada. Legalmente, el testamento se mantiene tal como está escrito. Tú heredas como pretendía Edmund. Recogió sus papeles lentamente. En cuanto a tu familia, eso está más allá de mi experiencia profesional, Catherine. Salí de la reunión con la herencia de mi abuelo asegurada, pero mi familia destrozada hasta volverse irreconocible.
La parte científica de mi mente comprendía la verdad genética que se había revelado hoy. La parte humana apenas empezaba a procesar las consecuencias emocionales, y a considerar qué responsabilidades venían con ser la última Matthews verdadera en llevar adelante el legado de mi abuelo. Los días siguientes a la revelación del ADN pasaron en un torbellino surrealista. Si bien había asegurado legalmente la herencia de mi abuelo, el costo emocional se sentía increíblemente alto. Nuestra unidad familiar, por disfuncional que hubiera sido, se había fracturado a lo largo de fallas que habían estado ocultas durante décadas. Mi padre, el erudito profesor de inglés que siempre había preferido a Chaucer a la confrontación, se mudó temporalmente a las viviendas de la facultad. En nuestra breve conversación telefónica, su voz tenía un tono desconocido. He vivido una vida construida sobre la ficción, Katie, dijo, bastante irónico para un profesor de literatura, ¿no crees? Su intento de humor no pudo ocultar el dolor subyacente. Papá, lo siento mucho, ofrecí, palabras inadecuadas para una situación imposible. Tu madre y yo nos reuniremos con abogados de divorcio la semana que viene, continuó. 38 años de matrimonio terminando con una prueba de ADN. No es así como imaginaba que comenzaría mi jubilación. La reacción de Jason resultó igualmente desgarradora, pero tomó una forma diferente. Después de salir de la oficina de Samuel, desapareció durante 3 días. Mis mensajes de texto y llamadas no tuvieron respuesta hasta que finalmente, a las 2 de la madrugada del cuarto día, apareció en la puerta de mi apartamento, sin afeitar y con los ojos hundidos. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, tambaleándose ligeramente. He estado conduciendo. Pensando. Lo hice entrar, aliviada de verlo a pesar de su estado desaliñado. Claro. ¿Has comido algo? Sacudió la cabeza, desplomándose en mi sofá. No tengo hambre. Solo estoy perdido. Mientras le preparaba un sándwich que no comería y café que sí, Jason miraba fijamente la pared de mi sala de estar. Toda mi vida se siente como una mentira, Kate, dijo finalmente. El gen del genio de la familia Matthews no es mío. Los ojos azules del abuelo que mamá siempre dijo que tenía, no son míos. Incluso mis formularios de historial médico están equivocados. Tu vida no es una mentira, insistí, sentándome a su lado. Tus experiencias, tus recuerdos, esos son reales. ¿Pero quién soy?, preguntó, la vulnerabilidad reemplazando su usual bravuconería. Si no soy el hijo de Thomas Matthews, ni el nieto de Edmund Matthews, ¿entonces quién? Eres Jason, dije simplemente. Mi hermano. Eso no ha cambiado. Me miró con los ojos enrojecidos. Estoy enfadado con ella, Kate. No por la aventura, eso es entre ella y papá. Sino por mentirme toda mi vida. Por dejarme creer que era alguien que no soy. Lo entiendo, dije, aunque en verdad, ¿cómo podría alguien comprender completamente una disrupción de identidad tan profunda? La parte más loca, continuó, pasándose una mano por el cabello sin lavar, ahora me siento realmente aliviado por las deudas del juego. Al menos ese fue un desastre que creé honestamente. Mi propio y auténtico error. Hablamos hasta el amanecer, nuestra conversación abarcó desde preguntas filosóficas sobre naturaleza versus crianza hasta asuntos prácticos como si Jason debería contactar a Roger Wilson, su padre biológico, quien se había mudado a California años atrás y probablemente no tenía idea de que había engendrado un hijo. Quizás algún día, concluyó Jason. Ahora mismo, necesito descubrir quién soy sin añadir otra figura paterna a la mezcla. El colapso de mi madre fue quizás la transformación más dramática. La formidable mujer que había orquestado la dinámica familiar durante décadas pareció encogerse físicamente a raíz de su engaño expuesto. Cuando finalmente accedí a reunirme con ella en un lugar neutral, una cafetería lejos tanto de mi apartamento como de la universidad, apenas reconocí a la persona que esperaba. Catherine me saludó, a su voz le faltaba su tono dominante habitual. Gracias por venir. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia emocional a pesar de su evidente angustia. Todavía estoy procesando todo, mamá. Incluyendo lo que hiciste a mi laboratorio. Se estremeció. Estaba desesperada. Sabía que si las pruebas de ADN se hacían, todo se derrumbaría. Pensé que si destruía tu trabajo, cederías con la herencia para salvar lo que quedaba. Miró fijamente su té sin tocar. Fue imperdonable. Lo sé ahora.
Sí, lo fue, acepté, sin ofrecerle una absolución que no se había ganado. Esas muestras venían de familias con niños enfermos, mamá. Personas que confiaron en mí para ayudar a encontrar respuestas. No estaba pensando con claridad, susurró. Cuando Samuel mencionó las pruebas de ADN, entré en pánico. Todos estos años guardando el secreto, se volvió más grande que cualquier otra cosa. ¿Por qué no simplemente dijiste la verdad hace años?, pregunté. Papá habría estado herido, pero al menos habría sido honesto. Tu padre estaba construyendo su carrera cuando me quedé embarazada de Jason. Un escándalo habría destruido sus posibilidades de obtener la titularidad. Luego pasó el tiempo, y la mentira se convirtió en nuestra realidad. Levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Me convencí de que estaba protegiendo a todos. Te estabas protegiendo a ti misma, corregí suavemente. Y ahora la verdad ha herido a todos mucho más profundamente de lo que lo habría hecho hace 35 años. La universidad siguió adelante con acciones legales contra mi madre por la destrucción de propiedad científica y material de investigación. Aunque no abogué activamente por penas severas, tampoco intervine. Las acciones tienen consecuencias, un principio científico tanto como moral. Mientras tanto, tenía decisiones que tomar sobre la herencia de mi abuelo. La casa victoriana donde había vivido y trabajado durante 60 años permanecía vacía, sus habitaciones llenas de libros, equipos científicos y los recuerdos recopilados de una vida notable. La cartera de inversiones requería decisiones de gestión. La colección científica necesitaba una catalogación y conservación adecuadas. Samuel me ayudó a establecer un fideicomiso de investigación a nombre de mi abuelo, dedicado a financiar trabajos sobre trastornos genéticos raros, particularmente el síndrome de Matthew Sinclair. A pesar de mis sentimientos personales sobre el engaño de Jason, no podía ignorar su precaria situación financiera o las personas peligrosas que lo perseguían por deudas de juego. Me gustaría destinar fondos para Jason, le dije a Samuel durante una de nuestras reuniones. No un pago directo en efectivo, sino algo lo suficientemente estructurado para saldar sus deudas y brindarle apoyo mientras recibe terapia y asesoramiento profesional. Edmund lo aprobaría, asintió Samuel. A pesar de todo, siempre tuvo debilidad por el chico. Debió haber sospechado que Jason no era su nieto biológico, medité. Sin embargo, lo incluyó en el testamento de todos modos. Tu abuelo entendió que las conexiones familiares trascienden la genética, respondió Samuel. Algo que tú también pareces entender. El equipo legal de la universidad negoció un acuerdo con mi madre. Ella pagaría los daños del equipo y enfrentaría libertad condicional en lugar de prisión, siempre que continuara con la terapia y mantuviera distancia de las instalaciones universitarias. La comunidad científica me apoyó, ofreciéndome espacio de laboratorio, oportunidades de colaboración y, en algunos casos, muestras de reemplazo de las familias donantes originales, que estaban indignadas por lo sucedido. Mi padre solicitó el divorcio, poniendo fin a su matrimonio con la misma tranquila dignidad con la que lo había llevado. Se tomó un año sabático de la enseñanza y mencionó planes para finalmente escribir la novela que había pospuesto durante décadas, una historia sobre las apariencias versus la realidad, explicó durante una de nuestras cenas ocasionales, aunque ningún editor creería la trama si incluyera el giro de nuestra familia. Jason entró en terapia intensiva por su adicción al juego y comenzó a tomar cursos de contabilidad en el colegio comunitario, descubriendo, algo irónicamente, un talento genuino para los números cuando no se usaban para apostar. Nuestra relación siguió siendo complicada pero intacta, redefinida por la experiencia compartida en lugar del ADN compartido. ¿Sabes qué es raro?, me dijo durante una de nuestras cenas semanales. Ahora me siento más como tu hermano que antes de la prueba, cuando supuestamente éramos hermanos de verdad. Mi padre había experimentado su propio renacimiento. Después de finalizar su divorcio, se había tomado un año sabático para escribir la novela que había pospuesto durante décadas. Nuestras llamadas telefónicas semanales revelaron a un hombre que se redescubría lentamente después de años viviendo a la sombra de mi madre. Debería haberte defendido más, admitió durante una conversación, cuando tu madre destruyó tu laboratorio, cuando presionó por la herencia. Te fallé como padre. Ahora estás defendiéndote, le aseguré. Eso es lo que importa. La evolución más compleja fue mi relación con mi madre. Después de cumplir las horas de servicio comunitario por la destrucción del laboratorio y completar la terapia ordenada por el tribunal, se mudó a Arizona para empezar de nuevo.
Nuestra comunicación siguió siendo limitada y cuidadosamente controlada, correos electrónicos periódicos y llamadas telefónicas ocasionales en días festivos. La terapeuta dice que desarrollé rasgos narcisistas como mecanismo de defensa, explicó durante una de esas llamadas. Mantener en secreto la paternidad de Jason requirió construir toda una realidad falsa y defenderla a toda costa. Entender por qué lo hiciste no excusa lo que hiciste, repliqué, manteniendo los límites que había aprendido que eran necesarios. Lo sé, reconoció, quizás la primera verdadera responsabilidad que había demostrado jamás. Solo quiero que sepas que estoy tratando de entenderme a mí misma. La herencia que había catalizado la implosión de nuestra familia había encontrado un propósito más allá de lo que mi abuelo podría haber imaginado. La Fundación Matthews para la Investigación Genética, establecida con la mayor parte de su patrimonio, ahora financiaba trabajos sobre trastornos genéticos raros en 3 universidades. La Casa Victoriana, renovada para incluir espacio habitable e instalaciones de investigación, albergaba seminarios trimestrales para jóvenes científicos prometedores. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo Samuel durante su visita para el primer aniversario de la fundación. No solo de la investigación, sino de cómo has manejado todo. Espero que sí, dije, mostrándole la biblioteca donde había preservado la colección científica de mi abuelo. He intentado tomar decisiones que él aprobaría. Catherine, dijo Samuel, deteniéndose ante una fotografía de mi abuelo en su laboratorio, Edmund sabía que las familias son complicadas. Por eso estructuró su testamento de la manera en que lo hizo. No para causar dolor, sino para asegurar que la verdad prevalecería, cualquiera que fuera esa verdad. La verdad, de hecho, había prevalecido, aunque a un costo tremendo. La familia que había conocido ya no existía, pero de sus cenizas se habían formado conexiones más honestas. Jason y yo hablábamos regularmente, apoyándonos mutuamente a través de las continuas réplicas de la reconfiguración de nuestra familia. Mi padre y yo habíamos desarrollado una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la biología obligatoria. Incluso mi madre, desde su distancia en Arizona, parecía estar confrontando gradualmente la realidad de quién era y las decisiones que había tomado. En cuanto a mí, había aprendido que la resiliencia no se trata de evitar la destrucción, sino de lo que construyes a partir de los restos. Mi investigación había encontrado una nueva dirección. Mi comprensión de la familia había evolucionado más allá de la genética para abarcar las conexiones elegidas y los lazos auténticos. Esa tarde, mientras trabajaba tarde en lo que alguna vez fue el estudio de mi abuelo, me encontré hablándole a su fotografía, como a menudo hacía cuando lidiaba con un problema complejo. La ironía no se me escapa, abuelo, le dije a su imagen sonriente. Una genetista descubriendo que el ADN es quizás el elemento menos importante de la familia. La elegancia matemática de la herencia genética, el trabajo científico al que dediqué mi carrera, palideció ante la desordenada y complicada realidad de las conexiones humanas. La doble hélice podía llevar nuestro código biológico, pero no podía empezar a abarcar los intrincados patrones de amor, lealtad, traición y perdón que realmente definían a la familia. Hace un año, viendo a mi madre destruir mi laboratorio, no podía haber imaginado encontrar paz o propósito en las consecuencias. Sin embargo, aquí estaba, reconstruyendo, no solo mi investigación, sino mi comprensión de lo que realmente importaba. He aprendido que la herencia más valiosa no es el dinero o la propiedad, sino los valores y la resiliencia que llevamos adelante. El verdadero legado de mi abuelo no fue su patrimonio, sino su curiosidad, integridad y compasión, cualidades que ninguna prueba de ADN podía medir y ningún secreto familiar podía disminuir. Entonces, ¿qué lecciones he aprendido de este doloroso viaje? Que la verdad, por difícil que sea, es menos destructiva que el engaño. Que la resiliencia a menudo surge de nuestras mayores pérdidas. Que la familia se define por la elección y el compromiso, en lugar de la mera biología. Y que a veces, debemos permitir que ciertas relaciones terminen para que otras más saludables puedan comenzar. Me pregunto cuántos de ustedes han experimentado traiciones familiares o verdades difíciles que los obligaron a redefinir su comprensión de la familia. ¿Alguien más ha descubierto que perder algo preciado, en última instancia, llevó a un crecimiento inesperado? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Si encontraste valor en mi viaje, por favor haz clic en el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y transformación. Recuerda, incluso cuando sientes que todo a tu alrededor está siendo destruido, las cosas más importantes, tu integridad, tu capacidad de crecimiento, tus verdaderas conexiones,
permanecen irrompibles. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentres fuerza en tus propios desafíos y sabiduría en tu curación.